esta masterclass veréis que hoy no os podéis poner ni el micro ni la cámara, ¿vale? Porque somos muchos más de los que normalmente somos en una clase online de la BASAT, ¿vale? Donde hay 30 alumnos y por lo tanto no podéis conectar ni la cámara ni el micro, pero no os preocupéis porque ya veréis que a través del chat podéis escribir cualquier pregunta, cualquier cosita que yo os contestaré por allí. Otra cosita que os quería que si tenéis alguna relativa al máster o a la BASAT, siempre nos podéis enviar un mail a info@labasat.com, ¿vale? Y os contestaremos a través del mail. O bien también nos podéis llamar, claro, en nuestra web encontraréis el teléfono, luego os lo pondré. Y finalmente, si tenéis alguna duda respectiva a la masterclass, ¿vale? Dejaremos 10 minutos al final para que preguntéis pues, a Pep cualquier cosa que queráis de esta masterclass, ¿vale? Entonces, antes de empezar, sí que os quería explicar un poquito quiénes somos, ¿vale? Aquí en la BASAT. La BASAT es una escuela online, ¿vale? Nosotros la llamamos también OnLive, ahora veréis por qué, donde impartimos másters en diseño y creatividad, ¿vale? Tenemos diferentes áreas que podéis ver ahora a continuación. En la BASAT, yo creo que para definirnos podemos definirlo en 4 conceptos, ¿vale? Uno es la profesionalidad. ¿Por qué? Porque tenemos, o sea, para nosotros una premisa muy importante es que todos los profesores sean profesionales en activo, porque al final creemos que es como el alumno va a aprender mejor, ¿sí? A través de gente que está en activo en esta profesión. Otro punto muy importante en la BASAT, ¿vale? Que nos define es la práctica. Nosotros trabajamos a través de proyectos reales, proyectos que al final pueden ser parte de vuestro portfolio personal, ¿sí? Cuando acabéis el máster. Otro punto importante, que es lo que os decía, es que nos definimos como OnLive. ¿Por qué? Porque a pesar de ser una escuela online, tenemos, como decimos, somos una escuela online con alma de presencial. Intentamos ser muy cercanos y esto lo conseguimos en parte gracias a las clases online en directo cada semana que tienen los alumnos en la BASAT. Y como os decía, pues otra cosa que nos define es la proximidad, ¿no? Esa cercanía, ese seguimiento continuo que tenemos hacia el alumno y, bueno, en parte lo conseguimos gracias a todo este equipo que veis aquí. Falta alguna persona, pero bueno, somos personas realmente lo que hay detrás de la BASAT y lo que nos ocupamos de todos vosotros. Y ya para finalizar, comentaros que estas son las próximas convocatorias de los másters, ¿vale? Que serán en marzo, abril y mayo de 2020. Y ya prácticamente, chicos, solo deciros que para más información de la BASAT, aquí tenéis nuestro contacto, el mail de info@labasat.com, nuestro teléfono y también os invito a ver nuestras redes sociales donde podéis encontrar trabajos de alumnos, de profesores y también podéis seguir podéis seguir todas las noticias relativas a la BASAT y las próximas masterclass que hagamos. También os invito a leer nuestras opiniones en Doméstica, si tenéis alguna duda, y preguntar también a través de allí. Así que ahora sí que os presento a Pep Palau, ¿vale? Que será la persona encargada de la masterclass de hoy. Pep Palau es socio y director general en Mediograma, ¿vale? Con sede en México. Pep es un experto en proyectos de identidad corporativa e institucional y su larga trayectoria de 30 años en el mundo profesional se ve reflejada y bueno, Pep ha trabajado para diversos países y para más de 300 proyectos, así que seguro que hoy nos va a contar cosas muy interesantes y a través de proyectos reales que han realizado en Ideograma. Así que Pep, por mi parte, yo ya estoy. Yo desconecto esta presentación y ahora ya te doy paso a ti, Pep. Ahora Pep se conecta a la cámara. Perfecto. Hola a todos, espero que me estén escuchando en este momento. ¿Se me escucha en orden, Gemma? Sí, se te escucha perfectamente.
Perfecto, estamos aquí, hemos montado un parapeto con un micrófono prestado porque yo no me dedico a esto de las conferencias en línea, así que ojalá salga todo perfectamente bien. Dejen entonces empezar compartiéndoles pantalla de manera que puedan ver la presentación que tengo preparada para el día de hoy. Como decía, pues hola, habría que decir buenos días en algunos lugares, buenas tardes en algunas otras. Justo en México estamos pasando de la mañana a la tarde, son un poco más allá de las 12 del mediodía. Y es que les hablo desde México, en concreto desde Cuernavaca, que es una ciudad de un equilibrio climático fenomenal. Es la ciudad de la eterna primavera, siempre tenemos un razonable buen clima. El día de hoy que empezó fría, estábamos a unos 15 grados en la mañana y a lo largo del día llegaremos a 25 o 26. Y también quería decirles que en realidad vengo en carácter de chofer, de conductor de un equipo. Lo que van a ver el día de hoy es producto del trabajo de mucha gente. Gran parte de este equipo está dirigido por su servidor, por supuesto que soy el director general de Ideograma, pero también por Juan Carlos Fernández, mi socio, que además de ser nuestro director creativo, lidera una oficina que tenemos en Montreal, en Canadá. Y les decía que es parte del trabajo coral de mucha gente. Por supuesto que nosotros somos los que dirigimos, pero a lo largo de la historia ha habido mucha gente que ha pasado por Ideograma. Aquí tienen algunas instantáneas de los primeros equipos y algunos de los intermedios. Ideograma es una empresa que tiene 20 años y un poco más de instantáneas de algo un poco más reciente de entornos laborales. Ahí está nuestra oficina, en concreto la que ven arriba a la izquierda es la de México. Pero vaya, ahí está parte del equipo que hoy trabaja con nosotros en este espacio que se llama Aldea Creativa. Es un espacio del que somos socios y donde hay distintas empresas de orden creativo, desde gente que produce video a gente que produce redes sociales, diseño de interiores, iluminación, diseño de packaging, empaque, en fin. Pensé que tendríamos invitados de distintas partes del mundo, en esencia de Iberoamérica, así que pensé que sería interesante que empezara hablando de México. Miren, las primeras imágenes que seguramente nos vienen a la mente cuando alguien habla de México, seguramente sería lo prehispánico, las pirámides, los mariachi, porque la música mexicana ha llegado muy lejos desde los años 50, incluso fue un caballo de Troya fenomenal que nos colocó en el imaginario de la sociedad por las películas. También los tacos, cada vez mejores fuera de México y mejores dentro de México. Pero también tristemente por el Chapo Guzmán o por el mundo del narcotráfico. Por cierto, Chapo por chaparro, esto es bajito. De ahí viene el sobrenombre del Chapo. Y en un rato más hablaremos de nomenclatura de los proyectos. También una tierra de millonarios. El que tienen en la foto es Carlos Slim, hijo de Carlos Slim Domit, que multimillonario, uno de los grandes multimillonarios del país. Así que es una tierra también de gente de muchísimo dinero y también una tierra indígena o por lo menos mestiza. Un porcentaje muy elevado de la población puede ser etiquetado como mestizo o puramente como indígena. También es un territorio de desierto. Esto que ven es el desierto de Altar, en concreto el Pinacate, un espacio que parece el Sahara, en la frontera con Estados Unidos, en el estado de Sonora, y también un espacio de playas maravillosas, caribeñas, este es el norte de la península de Yucatán, de selvas, esto que ven es Palenque, en Chiapas, una zona selvática, bellísima que tiene México, y también un espacio de colonialismo, de edificios de un periodo que en México le llamamos la época colonial, que implica que formábamos parte de la Nueva España, y si bien había una vinculación directa con el Reino de España, había un virrey que gobernaba. Esto nos lleva al México de la actualidad. Tenemos una de las ciudades más grandes del mundo, esto que ven es la Ciudad de México, también de las más contaminadas, como también se puede ver en la fotografía. Una ciudad de enorme caos vial, con dobles y triples pisos en las vías principales para poderte desplazar de un lugar al otro. También una ciudad de modernidad, tiene áreas
pudieran ser etiquetadas como de primerísimo mundo, con rascacielos, con edificios de oficinas, con construcciones de arquitectos fenomenales. Esto, por ejemplo, es la Biblioteca Vasconcelos del Taller de Arquitectura 10 que dirige Alberto Calach. Un espacio fenomenal en un área poco deprimida de la ciudad, que recupera un espacio de una antigua estación de ferrocarril. Y miren, se parece mucho esta fotografía a esta siguiente, porque también México es un país de caos. Esto es una tienda de abarrotes, una miscelánea, un colmado, depende de dónde estén ustedes, creo que entenderán qué se vende aquí. Y están retacados de piso a techo, donde todos los productos compiten para ser vendidos. Y eso se refleja en la comunicación exterior también. Esto es un anuncio de AC/DC en Foro Sol, el espacio más grande para conciertos de la Ciudad de México, en donde pueden ver la riqueza visual que estos artistas del pincel ponen en los muros, que pintan y repintan constantemente, y cómo esto se lleva a la creatividad en otros rincones. Vean este letrero que anuncia platillos típicos en la región de Michoacán, una zona lluviosa y de lagos del centro del país. Y eso también se refleja en cualquier esquina. Este taller mecánico está en nuestra propia calle, a unos 500 metros de nuestra oficina. Vean la creatividad de colocar verticalmente la oferta del taller mecánico. En fin, esta es una introducción para que nos pongamos en sintonía, porque nosotros diseñamos para este mercado y el entorno te afecta y tienes que trabajar con él. Y si bien seguimos los mismos procedimientos cuando trabajamos para México que para Canadá, que para Ecuador, que para Honduras o para donde estemos trabajando, para España, la reacción del mercado, del cliente y del entorno en el que se desenvuelve el cliente cambian radicalmente. Dejen contarles algo íntimo. Me dedico a hacer pan los fines de semana. Esto es un ejemplo de lo que uno puede hacer cocinando en casa con un poco de paciencia. Y dice uno de los maestros panaderos que sigo en un blog que la gran herramienta del panadero es un taburete para sentarse a esperar que el pan fermente. Por cierto, este taburete que ven es de Héctor Esraue, quien tuvieron en alguna de las sesiones hace un par de semanas de este propio mes de enero, en una masterclass también. Y dicen que un taburete para esperar, porque el tiempo es el aliado de la fermentación. Y yo lo utilizo para decir y proponerles la primera reflexión del día. El tiempo también es el aliado de los que nos consideramos creadores de marcas, porque solamente el tiempo determina si la marca aguantará, si la marca necesita ser modificada, si la marca necesita ajustes. En Ideograma llevamos 20 años, como les decía, lo celebramos de hecho el año pasado, aquí tienen el cartel de nuestra exposición, armamos una exposición en el Museo Mexicano de Diseño, en el centro de la Ciudad de México, y algo que decíamos un poco en tono de broma el año pasado en estas exposiciones, es que si uno toma 20 años de ejercicio profesional en ideograma, pues el promedio de los proyectos que hemos hecho tiene 10 años. Y caray, algunos acusan el tiempo, algunos han madurado bien, he de decir orgullosamente que la mayoría, pero no dejan de ser proyectos que tienen 10 años en promedio. Así que decidí que podía empezar mostrándoles uno que en promedio tiene 10 años, uno que hicimos hace exactamente 10 años. Hace 10 años México celebraba 2 eventos en el mismo año. Por un lado, el bicentenario de la independencia, en este caso de la independencia de México del Reino de España, y por otro lado celebrábamos los 100 años de la Revolución Mexicana. Y eso era el 2010, así que era muy difícil resistir la tentación de no crear un símbolo que pudiera decir 2010, 200 y 100. La idea estaba desde las primeras conversaciones sobre la mesa, tal vez lo difícil era hacerla trabajar. Y ese es el resultado. No solamente lo utilizamos en los colores que ven, una idea de tener México en rojo y luego el oro y la plata para hablar de 200 y de 100, sino que es un logotipo que se repitió hasta el hartazgo. Aquí tienen
una moneda de curso legal en la que aparece el logotipo. Volkswagen hizo un coche conmemorativo del Bicentenario y utilizó el logo. Lo seguimos viendo. Esto es una pared, es una fotografía reciente. Todavía hay estas ilustraciones en las calles y todavía hay señalización de un proyecto que hizo el gobierno llamado Ruta 2010, por el cual te llevaba por los lugares míticos, históricos de la Revolución y de la Independencia. Eso me lleva a una primera reflexión sobre el sentido de la existencia de los logotipos. Por supuesto que fabricamos logotipos, por supuesto que son posiblemente el centro de toda la conversación, pero no todos los proyectos son logocéntricos. Lo es este de México 2010, prácticamente no tenía lenguaje, era cuestión de repetir el logotipo en cuantas cosas pudiéramos. Pero hemos hecho otros proyectos en el que el logotipo es el centro, pero no lo es todo. Les voy a mostrar algunos de los que estamos particularmente orgullosos. Esto es una antigua mueblería, Lifestyles, en la ciudad de Guadalajara, una pequeña cadena, una mueblería de lujo, que está inspirada, ese motivo que ven en la parte superior, en una artesanía muy típica del Estado de México, que les llaman árboles de la vida. Eso es lo que tienen en su imagen a la izquierda. El árbol de la vida, de todos modos, está basado en una tradición muchísimo anterior, que son también los árboles de la vida, que están presentes en la humanidad desde hace 3 o 4 mil años. De hecho, esos árboles de vida de la zona de Mesopotamia son los directos antecesores de la Menora, que es uno de los grandes símbolos del judaísmo, el candelabro de 7 brazos. Y si me regreso al logotipo anterior, van a ver que este logotipo verdaderamente es una menora. Se debe a que los clientes para los que trabajamos son religiosos, son ortodoxos judíos, gente de los que va a la sinagoga los sábados. Y lo que quisimos es hacer un pequeño homenaje, porque el nombre de la empresa estaba basado en un hermano que había fallecido en un secuestro, caray, lo habían asesinado. Entonces fue una manera que tuvimos de crear un símbolo que funciona para efectos de una mueblería, pero que también funciona para la comunicación interna, la de la propia empresa. Este es otro proyecto que hicimos. Fiesta Americana es una cadena importante de hoteles de lujo mexicana. Espero que en ese símbolo vean una F, vean una A, vean un listón o vean una tira de tela. Lo que no espero que vean es que además tiene una forma particular. Ese infinito tiene la forma de un analema. Analema es la posición que ocupa el Sol si yo todos los días del año tomo una fotografía apuntando en la misma dirección. La traslación de la Tierra y el giro en torno al Sol provoca este infinito. Y Fiesta Americana tenía como gran mensaje a comunicar internamente que es un negocio 24/7. Siempre está abierto, siempre tienes que estar apuntando a la satisfacción de los clientes. Por eso utilizamos un analema. También hicimos este logotipo para una empresa que se dedica a hacer transacciones muy rápidas en zonas remotas. A la gente le cuesta muchas horas caminar para pagar la luz, por ejemplo, o para devolver un crédito. Ya estás, es una pequeña terminal que en un lugar remoto te permite pagarlo. Está inspirado, espero que lo vean, en 3 elementos: en ver un colibrí, en una hoja de papel y en esta hoja que es el comprobante de la transacción. Y en ambas, cuando se juntan, hacen la forma de un colibrí, pájaro que por cierto está muy extenso en nuestra geografía. Fundación Donde es una fundación que tiene un doble propósito. Por un lado, tiene una cadena de casas de empeño, que son las que proveen de recursos a la fundación, y por otro lado, tienen una fundación de carácter educativo. Es una fundación centenaria, una institución que tiene más de 100 años. Y vean lo que intentamos reproducir en este símbolo. Es un escudo, es además un alajero cuya joya en el interior brilla, la que yo llevaré a empeñar a la casa de empeño, y por otro lado es un libro. Se explica mejor en la animación que van a ver a continuación. Se abre el libro y lo que acabas viendo son las páginas del libro. Así que el mismo símbolo nos sirve para las casas de empeño y nos sirve para los propósitos educativos de la fundación. House es una sección de un centro comercial de mucha difusión en México, llamado Liverpool. Para España sería el equivalente a el Corte Inglés. Y tiene una sección de mobiliario y de decoración para el hogar.
Se llama House, el nombre lo habían puesto ellos. Ojalá vean en este pequeño logo una silla y una mesa, mucho más minimalista que los anteriores, porque así lo requiere el mercado y así lo requiere el producto. Este es un logotipo que hicimos en Canadá para una cooperativa lechera. Ojalá vean que es una U, también es una vasija, un bowl en el que hay unas cucharas y finalmente las cucharas, la U y la vasija tiene forma de una vaca. Si son un poquito más imaginativos, también ojalá vean un grupo de personas que se toma la mano, visto desde arriba o visto desde abajo. Como pueden ver, diseñar para Canadá nos permite de repente ser mucho más minimalistas o mucho más simbólicos. De repente diseñar para algunos entornos en México necesitamos ser más rococós o dotar de mucho mayor significado. Y finalmente, en este pequeño grupo de logotipos que les quería mostrar, está C+. Es un club deportivo para hacer deporte, para hacer gimnasia, yoga, etcétera, etcétera. El nombre C+, es propuesto por el ideograma, la intención de que yo sea más de lo que hoy soy, y ojalá alcancen a ver ese fast forward, este triángulo de play, que además es una zanahoria, una pequeña zanahoria. Porque lo que hace uno cuando va al gimnasio es ponerse una zanahoria enfrente y pretender que la zanahoria lo lleve a correr y a mejorar en la salud. Fin de esta primerita sección que habla de qué hacemos desde la óptica del logotipo. Sin embargo, me gusta esta imagen y les quiero comentar al respecto. René Magritte, la imagen es de René Magritte de una colección que se llama La Trahison des Images, la traición de las imágenes, en donde Magritte decía, oigan, esto no es una pipa, es la representación pictórica de una pipa, pero no es una pipa, es nuestro imaginario que la construye. Marty Neumeyer, en uno que se llama The Brand Gap, hace una evolución y dice, esto no es una marca, c'est n'est pas un brand. De nuevo, es la representación pictórica de una marca. La marca es muchísimo más que el logotipo, si bien el logotipo la preside. Vean, por ejemplo, una marca de motos, esto es un producto que tiene 2 ruedas y un motor, con un logotipo que lo representa, jala, estira y convoca a su alrededor una comunidad. Y es la comunidad de motards la que define Harley Davidson. Sabemos que es de los logos que se tatúa con mayor frecuencia la gente. Hay muchos logos tatuados, pero el de Harley Davidson se tatúa con mayor frecuencia que otros. Vean la de la marca italiana Vespa, que también tiene un grupo de seguidores totalmente distintos. Y son gente que se sube a una moto de 2 ruedas con un motor. Pero el sentido comunitario y la marca son totalmente distintos, unidos por un mismo propósito. Me encanta usar este ejemplo para que veamos que dentro del mismo mercado o dentro de la misma oferta, el entendimiento de la oferta o el entendimiento del grupo humano que la convoca puede ser radicalmente distinto. Y eso me lleva a la segunda reflexión. El logo es solo una pequeña parte. En ideograma es muy importante y dedicamos mucha atención a fabricar logos con enorme capacidad simbólica, pero solo es una pequeña parte. Es, decimos, la punta de un iceberg. Es la que más se ve, por supuesto. Junto al logo, tal vez el lenguaje visual y los mensajes. Pero si ese iceberg, iceberg, dicen en España, no está adecuadamente soportado por el producto, la oferta de servicios, el posicionamiento, la arquitectura de la marca, los valores, el propósito, la historia, la cultura institucional, la planeación estratégica, la visión de la empresa y muy, muy en el fondo, la idea que hizo que ese negocio germinara, el logo no sirve para nada. Sería un logo vacío. Estaría hueco de significados. Miren, todos nacemos desnudos y a lo largo de nuestra vida vamos mostrando nuestra personalidad al mundo. Jacques Lacan, un teórico contemporáneo de Freud, dice que como entre los 6 y los 18 meses de vida nos vemos en un espejo y descubrimos que no somos parte de nuestra madre. Y de ese momento en adelante vamos construyendo nuestra identidad. Así que la identidad del ser humano es la manifestación congruente de su ser, lo que yo soy. Se lo llevo a una persona, vean aquí este cowboy. Su expresión exterior corresponde con su expresión interior, el bigote, la barba, el sombrero, la camisa a cuadros. La imagen es la idea que los demás se construyen de mi ser, su interpretación de mi personalidad.
lo que parezco ante ellos. Si yo me estoy mirando en un espejo, el reflejo de ese espejo es lo que parezco. ¿Se han puesto ustedes a pensar alguna vez que en realidad cuando uno se mira en el espejo tiene una visión falsa de sí mismo? De entrada está girada, está volteada. Así que si yo tengo una peca en el cachete derecho, yo la estoy viendo en el cachete derecho, pero la gente me la ve en el cachete izquierdo. ¿Cuál es el secreto? Hago este paralelismo para hablar de los proyectos de identidad. El secreto de un proyecto de identidad o de un buen programa es que haya armonía entre lo que somos y lo que nuestras audiencias perciben que somos. Realidad con percepción. Y esa es la clave. Y no pude pensar en mejor ejemplo que mostrarles a Kim Kardashian, que se abre al mundo y se muestra a todos los que queramos ser un poco voyeuristas para entender su vida y cómo es consistente el cómo se vende internamente y externamente y cómo ha fabricado increíblemente una marca junto con toda su familia, por supuesto. Me hace pensar en el exterior también de un proyecto que hicimos hace ya bastantes años, este debe tener unos 15 años. Una empresa que centrada primero en los interfones, los timbres de las casas, empezó a crecer y se ha ido convirtiendo en una empresa que está ya centrada en la domótica, en iluminación del hogar, en seguridad, en cámaras, en fin, tiene una oferta enorme, todo girando en torno al hogar y a la empresa. Y lo que hicimos fue irnos a la esencia. ¿Para qué sirven todos estos elementos? Sirve para que yo toque el timbre y suene y que después del otro lado alguien me diga bienvenido. Y no podíamos dejar de pensar que esta manera de entender la vida era como tener un animal de compañía, tener un perro. Así que al final la identidad de esta empresa que se llama Intec, un nombre muy tecnológico, Interfonos y Tecnología, es el origen del nombre, la dotamos de una personalidad a través de este perro, el mejor amigo del hombre de la compañía, el que cuando toco el timbre ladra, el que me acompaña, el que me procura, el que también se asegura de mi seguridad. Y detrás de esta idea del perro, fabricamos todo un discurso. El perro guía, el perro que comunica, la interactividad, confiable, posibilitador, divertido. Así que la marca, más que ser una marca tecnológica, hoy ya es una marca equivalente a mi animal de compañía. Por supuesto, lo reflejamos en los nuevos interfones, en las carátulas. El diseño del interfón es de La Jabonera, un estudio de Querétaro, aquí de México, fenomenal. Y no solamente hicimos un logotipo o un símbolo para ese logotipo, sino que lo animamos de manera que se mueve. El perro tiene distintas actitudes en función de lo que quiero reflejar. Quiero decir que estoy contento o no lo estoy. Y las tarjetas de presentación y la manera como la compañía se comunica tiene que ver con esta entrañabilidad del perro compañero del hombre. Vean algunos ejemplos, desde los cascos de seguridad para la gente que hace instalaciones o los distintos folletos para el catálogo o para los distintos tipos de productos que vende Intec. Este es otro proyecto que también hicimos hace 10 años. Uh, Tuvimos el honor de poder hacer la identidad del gobierno de Felipe Calderón. Había que decir México, había muchas limitantes, no podíamos tocar el escudo nacional. La bandera de México es similar a la de Italia y en el centro tiene una ilustración que se refiere a un momento fundacional del Imperio Azteca, el momento en el que el águila sobre un nopal, sobre un cactus, tiene un águila, una serpiente en su pico. Ese momento que determina la fundación del Imperio Azteca en la Ciudad de México es el que representamos en nuestra bandera. El gobierno anterior de Felipe Calderón, que era de Vicente Fox, había osado tocar este escudo y hubo un revuelo fenomenal, así que el nuevo gobierno quería el escudo con todo su color y completo. Así que lo que hicimos fue preservarlo, pero no podíamos dejar de pensar en este México que les contaba hace rato, del color, de la diversidad, de la irreverencia, incluso a nivel utilización del color, porque aquí la gente pinta las casas de los colores más variopintos posible. Y lo utilizamos para clasificar las distintas secretarías o ministerios que tiene el gobierno mexicano. Van a ver que están divididos en 3 grandes grupos. Era un gabinete, el gabinete de seguridad, el gabinete de economía y el gabinete social.
y los colores giran en torno a estas intenciones. Azules para los de seguridad, entre verde y turquesa para los de economía y finalmente los más cálidos para la parte humana o más humanista, como puede ser educación o desarrollo social. También creamos con la ayuda de Gabriel Martínez Meave de Quimera una tipografía específica, le llamamos Presidencia, una que ahora recuerdo que ganó un premio en el Type Directors Club de Nueva York, y creamos piezas de comunicación. Una banalidad que les puedo decir es que el presidente del gobierno tiene una tarjeta de presentación y las utiliza, pero no solo el presidente, también el resto de su gente. Así que fabricamos un sistema de color y de codificación de manera que las tarjetas de presentación, en función de la secretaría o del ministerio en el que estabas, tenían un color distinto, todas perfectamente unificadas con ese símbolo o con ese escudo nacional a color o en blanco y negro. Y esa fue la tónica durante 6 años, desde los eventos organizados por el gobierno, los informes anuales, otras actividades en donde convivían, por ejemplo, distintas secretarías. La imagen que tienen en el centro, abajo, es con motivo del huracán Félix, que arrasó una parte del país, y se juntan distintas secretarías de gobierno para atender la necesidad, de manera que se juntan distintos colores para apoyar ese proyecto del gobierno. Y no solo eso, también hicimos un símbolo en el que se juntaban todos los colores de las secretarías, y que era el paraguas del proyecto de desarrollo social. El título de ese proyecto era Vivir Mejor, y ojalá vean esa margarita blanca que florea en torno al esfuerzo de absolutamente todo el gobierno. Esto me lleva a la tercera reflexión. La narrativa, más allá del logo, es la mayor parte de la comunicación. Les voy a contar un poco y muy superficialmente cómo construimos nosotros la narrativa. La narrativa entendida como las herramientas que tenemos a nuestra disposición para en realidad con esa narrativa contar la historia de la marca. Lo más importante es la historia, esto es el resultado de la narrativa, no la narrativa per se. La metodología que utilizamos en Ideograma está basada en 3 territorios de la marca, les llamamos esencia, relevancia y diferencia. Esencia es quién soy, la relevancia es cómo me perciben mis audiencias y la diferencia es cómo me distingo de la competencia. Y esa zona central en la que se cruzan los 3 es un pedazo mío relevante para mi audiencia y distinto de la competencia. Decimos que es el área natural de la marca. Es en la que debemos estar. Sobre esta están montadas, por supuesto, quién soy o cómo me llamo. Y pues quién soy lo determina el carácter de la empresa y sobre todo el carácter que el diseñador le puede dar a la empresa. Un montón de canicas nos funcionaron perfectamente para darle identidad a esta empresa que se dedica a hacer anuncios en formato digital para partidos de fútbol, de básquetbol en vivo. Entonces utilizan un mapeo digital y dentro de la imagen, sin interrumpir el partido, aparecen cosas en el césped o en el pasto del partido de fútbol, como puede ser una pelota, un helicóptero o una bandera. Eso nos llevó a pensar que ellos lo que hacen es cristalizar las ideas de sus clientes, nos metimos en el interior de estas canicas y creamos una identidad que a veces utiliza las canicas incluso de manera real, como esta canica que está insertado en el catálogo de productos y de precios que ellos ofrecen. Yabás es un producto reciente nuestro, debe tener un par de años, es un competidor de Kayak o de Despegar.com o de eDreams, una página web en la que puedes reservar tus viajes vinculada a la aerolínea Volaris, que también habíamos creado nosotros. Ojalá vean que es una pequeña persona con los brazos levantados. Yabás es una expresión, por cierto, coloquial mexicana, quiere decir de acuerdo, ok, hagámoslo, es una invitación a salir. Nos imaginábamos que si alguien le decía, ¿qué tal que nos vamos a Cancún este fin de semana? La respuesta pudiera ser, ya vas. De manera que ya vas, se vuelve la página web y se vuelve la invitación para viajar. Los tonos de la identidad están emparentados directamente con Volaris, que en un rato más les voy a mostrar. Aquí tienen algunas aplicaciones más.
Y sobre todo, y van a ver que es una repetición constante en algunos de nuestros proyectos, también movemos ese símbolo. Lo ponemos a moverse, ya sea animación o sea fijo, para que ese ya tenga una actitud distinta. Aquí hemos puesto algunas posibles actitudes, aventurero, aventado o viajero, pero se pueden construir muchísimas en función del entorno en el que presenta. JBE es una marca que hicimos también para Liverpool, es una marca destinada a caballeros, una marca de precio modesto, pero que en principio vende ropa que va entre lo casual y lo elegante. Incluso venden trajes con esta marca. JBE viene de Jean-Baptiste Evrard, que fue un francés que llegó a México y fundó la empresa, luego se regresó a vivir a Francia, pero no deja de ser el fundador, y detrás de esta JBE lo que espero que vean es una idea de tipografía puesta en cajas de embalaje, de líneas, de mapas, de líneas también de trazo de sastre, y en fin, toda la comunicación gira en torno a estas líneas, esta idea entre lo formal y la bodega o lo increíblemente informal. En el otro extremo de la comunicación, Petit Studio es una marca de ropa especial para mujeres de tamaño pequeño. Le llaman tamaño petit en México y me imagino que en el mundo también. Así que había que pensar en algo minúsculo, algo que pudiera ser cariñoso y no despectivo por ser pequeños. Así que armamos un pequeño pájaro libre en una jaula, ¿no? Libre de la jaula, que es la idea que está central. De hecho, la idea central de la identidad tiene que ver con la actitud, con sentirte mucho más allá del tamaño que tú puedas tener. Puedes ser una persona pequeña, pero puedes tener grandes sueños. Y gira en torno a esta estética entre lo elegante y lo rústico, en fin, hacia una comunicación publicitaria también. Otra reflexión hacia la que quiero caminar viene de esta fotografía. Esta es la Plaza Mayor de la Ciudad de México, el Zócalo, una de las más grandes del mundo. En ella hay 30 y pico mil personas desnudas para efectos de una fotografía con Spencer Tunick, que ubicarán porque ha hecho desnudos masivos en muchas partes del mundo. Entiendo que rompieron el récord Guinness con esta fotografía. Lo que seguramente no saben es que en México, como en gran parte del mundo, está prohibido ir desnudo por la calle. Uno acaba en la cárcel si va desnudo. Pero Tunick, enfrente de la catedral, que es el edificio que ven ahí, desnuda a 30,000 personas en México. Los tiempos han cambiado y las marcas tienen que cambiar con los tiempos. Me encanta una frase que se le atribuye a Benedetti, a Mario Benedetti, que dice: cuando encontré las respuestas a la vida, me cambiaron las preguntas. Y eso les pasa a nuestros clientes. Para muestra un botón, GBM, con una identidad como esta que ven en la pantalla, acudió a nosotros. GBM es Grupo Bursátil Mexicano, la casa de bolsa más importante de nuestro país, pero que no se vende como mexicana. Así que lo que hicimos con ellos fue intentar seducirlos de que valía la pena pasar de una identidad un poco amorfa, que pues, los puede definir como insertados en el mundo de las casas de bolsa o de los fondos de inversión, pero que saltaran a ser un grupo bursátil mexicano. No los convencimos de que dejaran de usar GBM, pero sí los convencimos de retomar el nombre, Grupo Bursátil Mexicano, darse la oportunidad de girarlo, y como pueden ver al girarlo nos hace unas escaleras, una gráfica en ascenso, que es lo que uno quiere, que sea el comportamiento de una inversión, que crezca. Por eso uno tiene el dinero colocado en un fondo de inversión o en la bolsa. Entonces, este grupo bursátil mexicano lo hicimos pequeño y lo convertimos en el símbolo de la nueva identidad. De nuevo, Gabriel Martínez Meave nos ayudó con el trazo de esta tipografía para darle pues, un toque mexicano. Es un toque mexicano falso, porque en realidad en México no se utilizaba el alfabeto, pero digamos que retoma la idea de los grabados y de los códices aztecas y la traduce a una apariencia que pudiéramos etiquetar como mexicana. Fabricamos una identidad que se desdoblaba, una para la casa de bolsa y para fondos de inversión, creamos el lenguaje, nos fuimos a conocer distintos artesanos,
Nos sedujo particularmente un grupo artesanal que está en Tilcajete, en el estado de Oaxaca, que hacen un trabajo fenomenal de escultura en madera y de pintura. Compramos algunas piezas, las fotografiamos y convertimos esas piezas en una apuesta por la mexicanidad en la comunicación de GBM. GBM sigue siendo GBM, tiene todos los estándares internacionales, es una empresa moderna, pero es orgullosamente mexicana. Y en cada una de las comunicaciones siempre aparece una tona o un alebrije, a lo mejor le suena alguna de las dos palabras fuera de México, que son estas esculturas fantásticas que hacen los artesanos en Ciudad de México y en el estado de Oaxaca. Sin embargo, GBM creció y sus oficinas se modernizaron y la oferta que tenían cambió, se metieron con el negocio del home broker, etcétera, etcétera. Regresaron a nosotros para decirnos, oigan, no nos coincide la identidad que nos crearon, la pueden modificar. No queremos tocar las tonas, que son fenomenales. Vean esta escultura, por favor, de un toro. Debe tener unos 60 centímetros de tamaño y vean el nivel de detalle que tiene. Ellos no querían renunciar a las tonas, a este lenguaje cargado de mexicanidad, pero les parecía que estábamos demasiado cerca de parecer una tienda de artesanías en lugar de ser una identidad de una entidad seria, institucional, regulada, financiera. Así que bajamos el tono de la comunicación y retomamos las mismas fotografías de nuevo y las utilizamos con una iluminación y con una tónica muchísimo más pausada, más seria, menos vivas. También ellos cambiaron en su estrategia de negocios hacia una estrategia más de primer piso, de banca de primer piso, y cerraron sus oficinas a pie de calle. Por lo tanto, ya no necesitaban ser tan atractivos, sino más bien parecer mucho más serios. Así que lo que hicimos fue retomar esos trazos de las tonas, de los glifos y de los trazos zapotecos y lo convertimos en el lenguaje de GBM. Incluso nos permitimos el divertimento de tomar fotografías de los artesanos para darles un poco de promoción y separarlo de la comunicación de la compañía. Y avanzo hacia la cuarta reflexión. Es bueno y es deseable evolucionar. Y no sabemos cuando fabricamos una identidad cuál va a ser la necesidad de evolución de esa identidad. Será siempre un misterio. La única manera que tendremos de comprobarlo es que funcione en el tiempo y cuando deje de funcionar, ajustarla o cambiar radicalmente si es que ha cambiado la empresa. Regreso al concepto de esencia. ¿Cómo me llamo? El nombre de las cosas es absolutamente determinante. De hecho, Sancho Panza, en el Quijote, dice que más vale el buen nombre que las muchas riquezas. Es ya un apunte pues, de hace muchos siglos de la importancia de cómo se nombraban las cosas. Y hay algunos nombres que no atraviesan fronteras, oigan. Les voy a poner un ejemplo de un vivero que está aproximadamente a 1 kilómetro de nosotros también. Se llama Villa Cocoito. He estado intentando investigar el origen de Cocoito. Hay dos posibilidades, que sea japonés o que sea africano, posiblemente suajili. Pero oigan, en México, yo esa flecha que te invita a pasar, le veo formato fálico, discúlpenme, pero es lo que veo un pene, no veo una flecha. Porque el nombre del vivero es Cocoito, caray. Entonces, híjole, decimos en México, hay que adaptar los nombres cuando traspasas fronteras. Me voy del otro lado del Atlántico. Esto es una fotografía de un aparador en Madrid. Este tipo de botas, en Madrid le llaman botas pisamierdas y la gente les llama así y entra a una tienda preguntando por una bota pisamierda. Pero por favor, esa palabra en México nadie la podría decir. Habría que cambiarle el nombre. O nombres inventados. Este es un colmado, una miscelánea que está cerca también de aquí de nosotros. Muerto de curiosidad, un día entré y le pregunté a la señora por qué le había puesto Loresbre a su tienda y me dijo, es que tengo 3 hijas. Entonces, pues está inspirado en Lorena, Esmeralda y Brenda, por eso Loresbre. Oigan, pues está bien, también los acrósticos, están bien que fabriquemos nombres nuevos, pero hay que tener cuidado con ellos. Compartimos un cliente nuestro, del que hablaré en un rato más, que hace cosa de 14 años, orgullosamente, de ser una ONG
y luego una empresa financiera de microcréditos consiguió el rango de banco. Así que llegaron a nosotros, nos dijeron, ya somos banco, nos queremos llamar Banco Compartamos. Rápidamente, en la primera reunión les dijimos, oigan, Banco Compartamos no es eufónico. No suena lo bien que nos gustaría. Pero miren ustedes, si banco lo ponemos del otro lado, dirá, compartamos banco. Es una invitación a compartir el banco. Y es fenomenal porque puedo tener una fundación y llamarle Compartamos Fundación. Y puedo ofrecer crédito, que es el centro de la institución, y le podemos llamar Compartamos Crédito o Compartamos Seguros. El hecho de compartir, por cierto, es central en las empresas que se dedican al microcrédito, que se comparten con grupos, se le presta a un grupo de personas y entre ellos son avales unos de otros. Y esta idea de grupal la teníamos muy enfrente. Pero algo que es maravilloso y que decíamos es una eureka fenomenal, no siempre funciona. Vean, no puedo decir compartamos ahorro, porque el ahorro es mío y no estoy dispuesto a compartirlo. Y aunque el 97% de los clientes de Compartamos son mujeres, no podrían tener un programa que se llamara Compartamos Mujer. Digamos que es una invitación a una vida lujuriosa, ¿no? O compartamos hombre, ojo, o compartamos niño tampoco. Entonces, el pecado está en la penitencia, dicen, ¿no? Compartamos es un maravilloso nombre, hay que saber utilizarlo. Otros ejemplos en esta línea, apellidos, a veces están dados y no los puedes cambiar, hay que tener cuidado en cómo los utilizamos. El multimillonario Rockefeller puede tener un Rockefeller Center, pero el multimillonario Slim no puede tener un Slim Center, porque el Slim Center es una clínica para bajar de peso. Entonces, ¿qué tiene que tener un buen nombre? Bueno, en ideograma le ponemos mucho rigor y no todos los nombres que fabricamos ni que están allá afuera tienen todos estos requisitos, pero buscamos que tengan una serie de potenciales, de comunicación, de emoción, digital, que sea registrable, ¿no? Por ejemplo, pero también que sean únicos, que sean memorables, atractivos, que suenen bien, que sean eufónicos, que sean congruentes, que sean sobre todo en este mundo tan pequeño cada vez más, que sean registrables para que tengas protegido. Hemos hecho muchísimos. Yo diría que una tercera parte de nuestros proyectos o más involucran la creación de nombres y les quiero contar algunos que me parecen más o menos sintomáticos. Por ejemplo, Vicini. Vicini es el apellido de una familia de mucho dinero que tiene un centenar de empresas en América Latina basados en Dominicana. Es la quinta generación de esta familia. No son gente que quiere estar en la primera línea, son gente que no figura en los medios y tienen una vida más bien moderada y apartada de los focos. Así que no querían que la empresa se llamara Vicini, la holding de estas centenar de empresas. Y descubrimos algo muy loco. Vean ustedes, si uno gira Vicini, dice inicia, con un pequeño truco con la C, lo confieso. Así que les dijimos, oigan, va a seguir diciendo Vicini, pero ¿por qué no se llaman Inicia? Y entonces, con un nombre Inicia, nos fuimos a los orígenes de Vicini, del tatarabuelo de los propietarios actuales, y buscamos su firma, buscamos cómo se comunicaba, descubrimos que esta era Giovanni Battista Vicini, de origen italiano, y esa firma, la real de él, es la que convertimos en una rúbrica que nos permite tener una expresión elegante si la necesitamos. No se nos olvide, es una holding, verdaderamente no opera. No, tiene unas oficinas centrales muy modestas, pero la comunicación siempre tiene que partir de algo que tiene 150 años, una barbaridad así, y que le permite expresarse de una manera elegante, más allá de cada una de las empresas que tiene. Merited es un proyecto que hicimos, se trata de una alianza educativa que bautizamos. Viene de mérito, de ED, la ED es educación o education, lo podemos ver en inglés, Merited, o lo podemos ver como Merited en español, un ficticio español. Reúne un grupo de escuelas que tienen una manera central de manifestarse. Las escuelas mantienen
el nombre de la escuela, pero forman parte de esta alianza, y la alianza con distintos colores habla de preescolar, de primaria, de secundaria, de preparatoria, de bachillerato. Los colores identifican los grados y también identifican la manera de comunicarse de la alianza educativa. Su visión es transformar la educación en México y de ir sumando más y más escuelas a este proyecto educativo. Un proyecto que pretende crecer. De ahí que vean que el logotipo es una M, por supuesto, pero también es un podio, son unas escaleras y van a ver que lo utilizamos constantemente en la comunicación, en esta unión de talento, en el diseño de sus oficinas, también en los premios o los reconocimientos que dan a las empresas o a las escuelas cuando son parte de la alianza, cuando hay eventos con una polera, remera, playera o camiseta, como le quieran llamar. Yogo es un proyecto de producto de consumo. Hacemos poco producto de consumo. En realidad, el proyecto que les estoy contando, la mayor parte de los proyectos que les estoy contando, son de identidad corporativa. Tocan el consumidor, pero no son de producto. Yogo es una marca de yogures en Canadá que sale a la luz como una nueva iniciativa. Querían ser muy revolucionarios. El nombre es nuestro, juega con esta triéresis o falsa diéresis para que se pueda pronunciar en francés o en inglés, y dice yogurt o yogur o yogur, y tiene una serie de submarcas debajo de Yogo que son las que cobran vida verdaderamente. Probióticos, cero grasa, yogures griegos, uno para llevar al trabajo, a la escuela, unos más simpáticos que otros. En fin, generan un grupo de productos que espero, porque es evidente, vean que están basados en los colores básicos o típicos del gran productor de leche, las vacas, sobre todo la vaca suiza prototípica de blanco y negro. Y si no lo han notado, les digo quién está detrás de Yogo. Está Última, la cooperativa que les mostraba al principio. Y van a ver que hay genética entre el producto y la casa matriz. A esto le llamamos arquitectura de marca. Es buscada, queremos que estén próximas las identidades, tanto del logo como del diseño del producto. Una nota acá de crédito. Quien hizo el diseño de cada uno de esos packagings fue Sidley, una empresa muy grande de mucho prestigio en Montreal. El nombre también define cómo me veo. Pensando en esto, recordaba estos estudios que hizo Wolfgang Köhler, un alemán, de hecho en Tenerife, en las Islas Canarias, en España, en los años 30, en 1929, que luego repitieron hace una década, poco más, 20 años, la gente en la India. Les ponen a los grupos de enfoque dos imágenes y les dicen, una de ellas se llama Kiki y la otra se llama Buba. Kiki y Buba. ¿Cuál es Kiki y cuál es Buba? Y prácticamente la totalidad de la gente entrevistada dice que Buba es la de la izquierda y Kiki es la de la derecha. En Ideograma, cuando nos enfrentamos a un nombre, una de las primeras preguntas que hacemos o nos hacemos es, oigan, ¿este nombre es más Buba o más Kiki? Les puedo poner dos ejemplos muy claros. Escato, un cliente nuestro que se dedica a la manufactura de entornos para oficinas, exposiciones, etcétera, tiene una entidad más Buba versus Axity, que tiene una entidad más Kiki. Kiki es un conglomerado de empresas en América Latina que se dedican a las tecnologías de la información, al IT. Están en Perú, están en Brasil, están en Colombia, están en México, en Estados Unidos. Vean cómo la identidad refleja la pronunciación del nombre. Claro que podemos optar por lo contrario, podemos optar por compensarlo, ¿no? Por supuesto. Eso me lleva a los dos últimos puntos. Reto para cualquiera de nosotros diferenciar a nuestros clientes. ¿Cómo los diferenciamos? Pues no por el tamaño que tienen. Dicen Nordstrom y Reader's Trail en Funky Business que la competencia ya no es market share, es mind share o heart share, un pedazo de corazón, un pedazo de mente.
Pero diferenciar a los clientes es sumamente difícil porque hay cierta miopía en el lado del cliente para entender cuáles son sus fortalezas. El cliente cuando nos describe su producto, su servicio, su empresa, la describe así, es único ante el mundo. La gente ve claramente sus diferencias. Pero oigan, esto que ven es un render. La vida real es muchísimo más competida. Les quiero mostrar un proyecto de una vida muy competida. Nos invitaron a hacer una línea aérea hace cosa de 14 o 15 años también, en el mundo de las low cost, que apenas estaban naciendo. Investigamos mucho, investigamos absolutamente todas las líneas aéreas comerciales del mundo en aquel momento. Todas. No son tantas, pero sí unas 300, por lo menos las que están oficialmente registradas en los medios. Y lo que hicimos fue mapear en dónde estaban esas líneas aéreas y buscamos incluirnos en un sector en el que por lo menos a nivel cromático no coincidiéramos con la mayoría. Es decir, que nos instaláramos en este 4, 5 o 10% de los logos o de las marcas de líneas aéreas, que francamente estaban en los azules, en los rojos y tal vez en los amarillos. La siguiente idea fue la estrella polar. La estrella polar es la estrella de los navegantes, es la estrella que marca el norte. Y esa fuente de inspiración nos permitió proponer un nombre atrás del concepto de la estrella que se llama Volaris. Una combinación entre Polaris, que es el nombre científico de la estrella polar, y Volaris, la idea de volar. Y lo único que tuvimos que hacer fue crear una identidad que fuera entre seria e irreverente, de ahí el negro y esos colores que están en esta gama menos utilizada del espectro cromático, para crear los aviones, los empenajes, incluso autobuses que tienen, sistemas de boletaje, publicidad, etcétera, etcétera. Y estamos muy orgullosos del trabajo que ha hecho Volaris estos 15 años. De entrada, también del trabajo que ha hecho la agencia. Terán, José Terán y su equipo han sido súper consistentes en todos estos años, usando la tipografía corporativa, el color, siendo irreverentes en la manera como comunicaban, porque era una línea aérea que rompía lo establecido. Si están en España, identificarían Vueling, es más o menos de la misma época. Y la comunicación franca, directa. Tienen un programa que si ganas un sorteo, ponen tu nombre en el avión y tienes derecho a viajar gratis durante todo un año. Muy, muy divertido. Es una línea aérea que se destaca por ser sumamente irreverente y la identidad lo refleja en cierta manera, sin quitarle la seguridad de tener que subirse a un avión. Otro proyecto, la Bolsa Institucional de Valores, se nos acercaron a nosotros para decir, oigan, vamos a hacer una nueva bolsa en México. Había nada más una, esta iba a ser la segunda. Se llama Bolsa Institucional de Valores. Hemos pensado que se va a llamar BI, pero vemos que cuesta mucho pronunciarlo. De inmediato les dijimos, oigan, pónganle Viva y tendremos una manera nueva de pronunciarlo. Como pueden ver, enfatizamos el acróstico B-I-V o V y sumamos una A, que además es una flecha que apunta hacia arriba, una flecha que apunta hacia abajo, una que apunta hacia arriba. Creamos una identidad seria y al mismo tiempo ligeramente irreverente, porque es una bolsa mucho más digital y menos encorsetada que la bolsa oficial de México, la que tiene un centenar de años, y creamos sus comunicaciones. Les ayudamos al grupo de arquitectos a generar los interiores con estas mismas formas redondeadas. Los ayudamos con el lanzamiento. Es un proyecto que tiene unos 5 o 6 años de vida y les ayudamos también en toda la ceremonia en la que cuando se lista alguna acción se dice viva tal acción, ¿no? Por ejemplo, viva Volaris, o viva Cemex, o viva 123 Lease, que es el caso de esta fotografía. Sin embargo, el tiempo avanza y a este Viva le salió un competidor. BBVA apenas hace un año ha decidido cambiar su identidad por una muy, muy próxima a la de Viva. Y estamos en ello, intentando ayudar a diferenciarlos, a distinguirse y a mantener su lugar en el mercado. Finalmente les hablo de relevancia. La relevancia tiene que hablar de los públicos, tengo que ser consistente. Si le hablo a esta mujer indígena a la que le presto, mi comunicación tiene que ser cercana. Compartamos Banco, es un banco de microcrédito, como les decía hace rato, que utiliza los peces para hablar de lo que venden.
de cuál es la interacción que tiene el banco con la gente a través de un cardumen, a través de esta filosofía de los peces. Tiene distintas ofertas, ahorro, envíos, crédito, creamos todo un lenguaje para ellos y sus sucursales, un lenguaje de comunicación, un lenguaje de ilustración, un estilo fotográfico que nos acercábamos mucho a las personas y le damos una personalidad que es entendida por las mujeres que son el target de su producto. Hicimos una encuesta, unos grupos de enfoque y las señoras decían, yo soy uno de esos peces a los que el banco está ayudando y en comunión con los demás peces salgo adelante. Pero Compartamos creció y le salieron otras empresas alrededor, Ya Estás, que ya les mostré, Aterna, que es una compañía de seguros, y empezaron a tener conflictos porque había gente que trabajaba para el corporativo, gente que trabajaba para Compartamos, para Aterna, para Ya Estás, y se confundían. Así que creamos un corporativo para ellos. Gentera es el nombre que les pusimos a ese corporativo, Gentera de gente entera, de genética, de enterar, tiene múltiples posibles significados, y ojalá vea que eso que parece una flor o parece una semilla a punto de abrir o de germinar, es el corazón, digamos, también de la empresa. Ese corazón está formado por la unión de los distintos símbolos de las distintas empresas que forman parte del grupo. Y además le damos distintas dimensiones, le damos un carácter serio para la oficina, obviamente, es una empresa que cotiza en bolsa, así que tiene que tener una cara seria. Ayudamos a los arquitectos de Space a generar entornos que tuvieran la identidad en las oficinas, a través de viniles, a través de pequeños logos puestos en las salas de reuniones. Esa sala de juntas que ven aquí, que se ve una fotografía de una clienta, en realidad está hecha de pequeños logos que dan la forma a la fotografía, en lugar de los puntos típicos que tendría la fotografía. Es que, a ver, cuando hacemos identidad corporativa, tenemos que entender a quién vamos. Nos gusta la teoría de la difusión de innovaciones de Kumar Tiwari. Lo que dice Kumar Tiwari es, hay siempre un porcentaje muy pequeño de gente, como el 2,5%, que rápidamente entiende las cosas y las adopta. Cuando yo cambio la identidad, la gente la entiende. Y luego hay un pequeño porcentaje que se contagia de ellos y llegan más o menos al 15%, que va creciendo en el proyecto y luego ya se va sumando la gente que empieza a decir, bueno, esto está muy bien, finalmente el resto de la empresa y al final se suman los que dicen, bueno, ya entendí que esta empresa tiene otro nombre, creo que voy a tener que dejar de pronunciar el nombre anterior. A eso nos enfrentamos en los procesos de transformación de las empresas. ¿Cómo los atacamos? Los atacamos con este centro del que yo les comentaba, esta idea, le llamamos idea identitaria, este lugar en donde tiene que estar la marca. Cierro contándoles un proyecto final de cómo fabricamos una idea identitaria para una empresa, para una marca. Brugal es un productor de ron, el más importante de República Dominicana, el segundo o tercer productor de ron del mundo. Tiene rones de calidad excepcional, como este que ven, 1888, el año de su fundación. Pero acudieron a nosotros porque tenían un lío descomunal con las distintas marcas, todas apellidadas Brugal. Podían ser Casa Brugal, podían ser Álvaro Brugal, perdón, ya no recuerdo el nombre del fundador, podrían ser la fundación, podrían ser fusión, podrían ser leyenda, podrían ser un happening, muchas cosas. Los que están en España seguramente identificarán al ron, porque en España tienen mucha presencia a través de sus campañas, la Isla Brugal, etcétera, etcétera. Sin embargo, ya han dejado de ser únicamente productores de ron, se unieron al grupo Edrington, escocés, y venden productos de nivel premium, producto caro, rones por supuesto, pero también whiskies escoceses y otras bebidas, vinos, en fin, del mercado de precio elevado. Así que lo que hicimos fue crear una entidad nueva para ellos que gira en torno al concepto de que los integrábamos bajo un solo paraguas de premiumness, una integración premium, porque además iban a juntar todas las empresas y las iban a colocar en las nuevas oficinas, y les fabricamos una identidad falsamente histórica, inspirada en el lugar en donde están, en una idea heráldica y además en el producto que fabrican, por supuesto, los productos que distribuyen. Por un lado, tenemos el lugar,
Puerto Plata, en el norte de la República Dominicana. Es un lugar memorable por su clima, que ayuda al envejecimiento del ron. El clima de la isla, que les permite producir caña. Las barricas que utilizan, que son todas de Jerez o de Oporto, y se las traen de España para añejar el ron. Y finalmente la calidad del producto. Y ojalá vean esas 4 ventanas reflejadas en este pequeño grafismo, un poco rococó si lo quieren, cargado de enormes significados. El sol, la muralla, los vapores, las cañas, las copas y las botellas. Porque tenía que funcionar para productos muy elegantes. 130 años de vida necesitan productos que hacen 130 años de vida real. Pero también necesitan productos mucho más dinámicos, lo que vendo todos los días, mucho más expresivo. Este es el día en el que lo lanzamos internamente. 900 y pico de personas, colaboradores de Brugal, sentados con una camiseta, con el logo de Brugal, brindando por la nueva identidad cohesiva para todos ellos. Olvidé decirles, le pusimos Casa Brugal. La casa es el lugar que da la bienvenida para todos. Casa Brugal, con la idea de integración premium, con un logo en forma de escudo, es la nueva realidad de este corporativo. Cierro con una última reflexión. La identidad se rebosa, no se impone, se rebosa. Como una imagen me gusta esta. Se trata de llenarme, si yo soy un colaborador de una empresa, soy un vendedor de un producto o entrego un servicio, tengo que llenarme de la empresa, de la marca, del servicio, de cómo lo hacemos, del factor diferenciador. Y cuando está hasta arriba y estoy sumamente lleno, se rebosará. Solamente cuando se rebose, yo la voy a poder llevar más para allá, más lejos. ¿Cómo lo consigo? Oigan, regreso al taburete de Héctor Esraue, al banco largo, con tiempo. Y como dice el tango de Carlos Gardel, volver a sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada. La vida pasa muy rápido, las marcas avanzan muy rápido y pronto quedan obsoletas. Gracias a Dios, porque si no en Ideograma nos quedaríamos sin trabajo si no hubiera empresas a las que habría que trabajarles. Cierro, muchas gracias por la atención que han tenido conmigo. Aquí les dejo la página web de Ideograma, por supuesto, y mi mail, pero adelante. Paso micrófono de nuevo. Hola, ¿qué tal? Bueno, ha sido súper interesante. Uy, disculpad, acaba de sonar el timbre de aquí, no sé si lo habéis oído. Pues ha sido súper interesante y oye, seguramente a partir de aquí, Pep, habrá algún tipo de duda que quizá alguien quiera preguntar, alguna reflexión que queráis hacer. Bueno, vosotros mismos llega el turno de preguntas, así que adelante. Os dejamos 10 minutos para preguntarle a Pep cualquier cosa de la que estéis interesados. Por aquí nos dicen que ha sido excelente, como siempre. Bravo, Pep. Hacéis un trabajo genial, muy interesante. Bueno, parece que todo el mundo está muy contento, así que estupendo. Vale, aquí, mira, María Eugenia Rojano pregunta, ¿bibliografía al respecto que puedas recomendar, Pep? Uy, tenemos en Ideograma un librero lleno de libros de marcas. Pero miren, si quiero ser sumamente minimalista, me gustan mucho los de Wally Ollins. Tiene 3 o 4. Especialmente el que se llama Wally Ollins on Brand, donde hace una historia de cuándo verdaderamente nacen para nuestra sociedad las marcas. Oigan, las marcas nacen con el hombre, pero como las interpretamos hoy, Wally Ollins hace un trabajo fenomenal en describir cómo hay que construirlas y cómo hay que caminarlo. Cualquiera de los 3 yo diría que son imprescindibles e imperdibles. Fantástico. Bueno, pues ya tenemos aquí, pues mira, tenemos ya la segunda pregunta, Pep, para ti. Sandra Illán dice, bueno, un gran trabajo, enhorabuena. ¿Y cuánto tiempo puede llevar desarrollar la identidad de la marca? Mira, nosotros lo medimos en horas,
que sería la intensidad, y lo medimos en meses o semanas, que sería aplicado en el tiempo. Nuestro estándar es alrededor de 24 semanas para que pasemos de 0 a 100, entendido como 100, la entrega de una documentación, puede tener un brand book o un manual de identidad, e incluso unos workshops o entrenamientos para que la gente comprenda el uso de la marca. Y en cuanto a cantidad de horas, en esas 24 semanas giramos entre 500 y 1000 horas hombre, dependiendo del tamaño del proyecto. Es raro que hagamos proyectos de más de 1000 horas hombre, y también es raro que hagamos proyectos menores de 500. He de confesar también que nuestra especialidad es hacer proyectos grandes de identidad. Por supuesto que también aceptamos de repente cosas un poco más pequeñas, pero casi siempre hablamos de empresas grandes, de miles de empleados, porque es la manera como sabemos hacerlo. No es arrogancia ni mucho menos, es simplemente una especialidad que es en la que nos hemos metido. Y ahí estará. ¿Puede alargarse el tiempo? Sí, porque más allá de 24 semanas, que sería un rigor pues casi hitleriano, los clientes tardan en tomar decisiones, por un lado, y luego hay un impasse, sobre todo si hay creación de nombre, que son los registros. Dependiendo del número de países o de los países en donde hay que registrarlo, puede tomar mucho tiempo. Podemos tener detenido el proyecto 3 meses, 4 meses. Hemos llegado a tener un proyecto detenido 1 año, terminado prácticamente, pero no poderlo lanzar porque no teníamos el visto bueno de la autoridad. En este caso fue México, pero vaya, si estás haciendo un proyecto en Estados Unidos, tienes que registrar en todos y cada uno de los 32 estados de la Unión, que es una pesadilla. Entonces, no es fácil la parte legal. Si añado esa, los proyectos solemos decir que acaban costando 9 meses, como un embarazo. Más o menos es lo que acaban siendo, si bien en 6 meses es perfectamente factible ejecutarlos. Pues ya lo sabes, Sandra. Acarrea mucho trabajo, pero seguro que trae mucha satisfacción. Vale, Diego Tineo nos pregunta, ¿es necesario que los nombres de la marca estén adaptadas a las reducciones que se solicitan en las nuevas tecnologías? No, rápidamente dicho, no es necesario. Es un conflicto constante. Lo único que nosotros siempre decimos es que un nombre pequeño es siempre mejor que un nombre largo. Pero miren, les voy a poner un ejemplo internacional que a mí en lo personal me parece que es equivocado. Lo que era Coopers & Lybrand se juntó con Pricewaterhouse y crearon una nueva marca que se llamaba PricewaterhouseCoopers. Y lo que hacían ellos era gala del nombre tan largo, imposible de recordar. Juntaron incluso las palabras una tras otra y hacían una forma únicamente con la tipografía y las mayúsculas y las minúsculas. De repente decidieron que se llamaban PwC, por las siglas de Price, Warehouse, Coopers. Oigan, pero PwC, aún en inglés, PwC, no necesariamente es corto de pronunciar. Sí se verá mejor en el avatar de su Facebook o de LinkedIn o de Instagram. Pero oigan, pensar que la vida tiene que vivir de la reducción es un error. Lo que sí hay que hacer es hacer que funcione en esas reducciones. Y ahí es en donde iríamos. Por supuesto que el avatar que voy a tener en mi Facebook tiene que funcionar y a lo mejor para que funcione, pues no tiene que aparecer el nombre de la empresa si es demasiado largo. Así que típicamente nosotros colocamos el símbolo. Claro, si no tiene símbolo, un trozo de ese símbolo es suficiente. Pero el convertir eso en una limitante me parece exacerbado. Me recuerdan las limitantes que teníamos hace 30 años cuando tenía que pasar la prueba del fax. Se tenían que poder faxear los logos. Oigan, pero un logo dura más de 30 años, dura más que la tecnología. Y dentro de 4 días estas tecnologías ya no tendrán esas limitantes. En fin, por ahí En va. fin, no hace falta que se dependa de la tecnología para ello. Luis Luna preguntaba si las marcas pueden y deben tener un logo flexible. Imagino que se refería a lo mismo, así que pasamos a la siguiente, donde Omar dice, bueno, Pep, no estás en la capital de México, por lo tanto, ¿qué tan difícil es hacer diseño de calidad desde un lugar que no es el centro de la economía? Lo es, he de reconocer que lo es.
también estamos en Montreal y no Toronto, que sería la capital de Montreal. Es una apuesta por vivir mejor. Y la pregunta que siempre nos hacemos es, ¿qué prefiero? ¿Un equipo humano que vive en un lugar increíble porque la temperatura ambiente es fenomenal, porque podemos tener una piscina en casa? Es más, la piscina de aquí atrás la tuvimos que tapar, pero había una piscina en estas oficinas. Entonces, imagínense. O, o sacrificar un poco mis tiempos de traslado. Cuernavaca es la capital del estado que está al sur de la Ciudad de México. Estamos estrictamente a 40 minutos de autopista. Los podemos hacer cuantas veces sea necesario. Y eso además nos coloca a nosotros en un área de posicionamiento en la que queremos estar. No queremos ser una agencia o un despacho de diseño que está en el día a día constante, reaccionando a las peticiones de los clientes. Somos una consultora y el fenómeno de consultor nos acerca más a un think tank. Esto es una empresa que recaba información contigo de manera presencial, por supuesto, donde estén los clientes. Tenemos clientes ahora en San Luis Potosí, que están en el norte de México, los hemos tenido en Mexicali, los hemos tenido obviamente en Montreal, en Toronto, en Quito, en fin, en muchos lugares, en Barcelona hemos tenido y en Madrid hemos tenido. Entonces, la distancia de Cuernavaca a Madrid no es muy distinta que de la Ciudad de México o de Montreal a Madrid. Somos presenciales cuando lo necesitamos y el resto del tiempo tenemos un equipo que trabaja de maravilla en un entorno de maravilla. Además, ahora con la forma online puedes llegar a cualquier sitio, por lo tanto, que os vamos a contar nosotros también. Vale, la siguiente pregunta. Tenemos muchas preguntas. Intentaremos contestarlas todas, pero lo veo un poco complicado por la hora, pero vamos a intentar, ¿vale? A ver, la siguiente. Anaid pregunta, cuando generas un diferenciador de marca, en qué es lo que más se enfocan? O sea, ¿en qué se enfocan más para generar un diferenciador de marca? A ver, lo que decimos en ideograma es que tienes siempre dos narrativas. Tienes una narrativa verbal y tienes una narrativa visual. Y ambas tienen que ayudarte a diferenciarte. Ojo, a diferenciarte, pero también a comunicarte con tus audiencias y también a que seas tú. Así que van a ver que es casi un común denominador en todos los proyectos de ideograma, no todos, pero sí casi todos, el hecho de que nuestras identidades tienen un icono, un símbolo que las acompaña. Porque entonces puedo utilizar los dos territorios. Puedo usar el territorio de la marca per se, del símbolo, lo puedo usar solo, sobre todo si es una marca que empieza a ser muy conocida, o en comunicaciones que están contextualizadas, les llamamos nosotros, el interior de las oficinas. Puedo usar el logo solo, o solo un pedazo del logo y la gente ya sabe dónde está. Pero no debemos olvidar que tenemos también la narrativa verbal para utilizar. Claro, hay trucos baratos de diseño. Distinguir con un color, por ejemplo, que está en una gama cromática poco frecuente, pues es una manera fácil de distinguir cualquier identidad. Porque tener un logo amarillo es muy complicado, tiene una parte de gestión compleja, porque no contrasta bien con el blanco, por ejemplo, pero como se usa muy poco en la identidad, si haces un logotipo amarillo en un entorno en donde el amarillo no se utiliza, es un truco barato para que esa identidad se distinga de su competencia. Pero, caray, también decimos, con un huevo y un sartén puedes hacer tortilla de patatas, bueno, tortilla o una omelette, decimos en México, un huevo frito, un huevo estrellado, un huevo poché, un huevo revuelto. Son los mismos ingredientes, así que muchas veces no tiene que ver con la elección del ingrediente, sino en el uso del ingrediente. El uso del color, el ser muy bold, muy light, solo mayúsculas, solo minúsculas, en función de lo que está afuera. No nos obsesiona, de todos modos, el distinguirnos en exceso de la competencia, porque a veces si eres tan distinto, no solo de la competencia, del mercado, te saca del sector. Y entonces, pues pareces pizzería cuando eres un despacho de abogados. Así que es complejo a veces tomar la decisión de no ser irreverente en el color. Por ejemplo, un color no irreverente sería azul, pero el reto entonces estaría en cómo me distingo sin usar el color, pero sí usar la manera como me comunico.
Así que esto ya lo dejamos apuntado para... Se tiene que ser creativo en muchos aspectos de la vida y con una pequeña cosa se puede hacer millones. Vale, la siguiente pregunta, Pep. Vamos a ir acabando, chicos, pero os dejamos al menos 3 preguntitas más, ¿vale? Walter pregunta, Pep, ¿hasta qué punto dejan que el cliente tome decisiones? Siempre, muchas. El cliente es para nosotros un co-creador. Ahora bien, el método que nosotros tenemos para trabajar con el cliente es un método que lo va llevando de la mano. No tiene sorpresas el cliente. Tenemos distintas fases de presentación, de hallazgos, de idea identitaria, de narrativas verbales, después gráficas, o antes o después a veces las gráficas y después las verbales. De manera que el cliente influye constantemente. Ahora, también le decimos al cliente que el director creativo del proyecto no es él, que y le enseñamos a manifestar sus inquietudes diciendo, no me funciona o tengo una preocupación por esto ante estas características y no me gusta o es feo o es bello o es antiguo o es rococó. Porque normalmente la cultura visual del cliente, especialmente en América Latina, sobre todo el norte de América Latina, suele ser muy pobre. Así que en nuestra labor está la educación del cliente, el acompañamiento y no dejar de pensar que aunque yo soy el arquitecto o soy el diseñador de su proyecto, el proyecto se lo queda a él. El que va a vivir con ese color morado o verde o fuchsia o naranja irreverente va a ser toda la vida el cliente y va a acabar harto de ese color. Así que si el cliente empieza a expresar reservas en cuanto a un color porque es irreverente o porque es demasiado vibrante, más vale que lo escuchemos y lo cambiemos. También siempre decimos, ideograma escucha, modifica, pero yo propongo. No nos dejamos dirigir por el cliente jamás, jamás. Sino que está pagando. Estaría pagando un escribano, ¿no? O un dibujante. No somos escribanos, no somos dibujantes. Somos creadores, somos consultores. Genial. Vale, penúltima pregunta es de Oscar. Oscar pregunta, ¿varía mucho el diseño de la marca dependiendo del país o continente del cliente o empresa? Sí, tristemente de decir que sí. Y no solo es porque la marca está en el país y yo reacciono al entorno, sino porque el cliente está en ese entorno y la competencia está en ese entorno. Entonces, si mi entorno ha cambiado radicalmente, ahora les voy a poner ejemplos radicales, verdaderamente no es lo mismo trabajar para estados que están en la periferia de México que trabajar para gente que está en la Ciudad de México. Los sistemas sociales y los culturales son distintos. No es lo mismo trabajar en zonas muy indígenas que en zonas cero indígenas o muy poco indígenas o más europeizadas o más próximas a Estados Unidos. Entonces, la influencia que tiene en un país tan grande como México, la frontera de Estados Unidos, cuando uno diseña en Tijuana o en Mexicali o en Ciudad Juárez o en Monterrey, es muy importante. Sin embargo, en Mérida o en Cancún o en Chiapas o en Oaxaca, eso no es relevante. No hay influencia o hay otro tipo de influencias. Llevado a cómo nosotros reaccionamos, siempre intentamos proponer algo que sea actual, que sea propositivo, que rompa los paradigmas de ese negocio, que se adapte verdaderamente a las capacidades que tiene la empresa. Pero es verdad que en Montreal o en Canadá en general podemos diseñar muchísimo más simplemente que lo que puedes diseñar en México. En México el cliente siempre quiere más. Decimos de broma, siempre quieren mucha más crema y salsa en sus tacos. La sociedad es muy barroca, muy barroca. El esplendor del país es en la época del barroco. Entonces, el entorno es barroco. Es muy difícil ser muy simplista, minimalista en este entorno. Lo conseguimos en algunos proyectos, claro, claro, pero no son la mayoría, no lo son.
Bueno, así que sí, es distinto en cualquier lugar. Vale, y acabamos con la última. Creo que puede ser muy interesante esta. Nos pregunta Briseida, ¿sería recomendable hacer un rebranding a la marca que ha sido afectada por noticias falsas? ¿Puedes repetir el final? ¿Cuándo ha sido afectada por? Por noticias falsas. No, la respuesta rápida es no. Ah, porque un cambio de identidad gratuito, cuando no se da con unas causas muy verdaderas, siempre se ve con sospechosismo, permítame que invente una palabra, ¿no? Es extraño. Nosotros decimos que el cambio siempre tiene que venir acompañado de una razón estratégica. En el momento en que mi razón estratégica es un problema de reputación, el cambio de la marca es cosmético. Lo que tengo que hacer, si tengo un problema de reputación, es tomarlo por los cuernos, decimos aquí, y resolverlo. Es muchísimo más fácil reposicionar una marca que ha sido ligeramente dañada por un tema de reputación. Y ahora puedo hablar en primera persona porque tenemos un cliente en esta circunstancia, que reinventar una marca nueva que al fin y al cabo vas a tener que explicar que es la hermana de la anterior. Así que, ¿no? Siempre se vería como falso. El logo no resuelve nada. Lo que resuelve es la actitud de la gente que porta el logo en la camisa, en la chaqueta, en, en la marquesina del negocio. Ahí está la respuesta. Pues sí, chicos, creo que ha sido un placer. Tenemos un montón de preguntas más, pero es que se nos acaba el tiempo, así que yo os invitaría quizá en otra ocasión, pues quién sabe, quizá Pep puede volver a hacer otra masterclass o podemos hacer otro tipo de colaboración para poder contestar a más preguntas sobre identidad corporativa. Bueno, aquí Pep nos están diciendo que da gusto irte, Pep. Excelente masterclass, genial, muchas gracias. Me han ayudado mucho. Bueno, pues nada, Pep, que te felicitan. Así que nosotros también te felicitamos a ti y os damos las gracias a todos por haber asistido a esta masterclass. Así que nada, seguidnos por Gracias. redes sociales, seguid el trabajo de Diograma, que es fantástico, y nos vemos en la siguiente masterclass. Por supuesto, ya me apuntaré yo a la siguiente masterclass. He visto la de Héctor Raúl, la de Anagrama, que también estuvo muy interesante. Así que felicidades a la Basad por organizarlo. Gracias por la oportunidad que nos han dado para que estemos ahí. Y es triste que la interacción en este mundo tecnológico es compleja, porque no es lo mismo que tener una cara enfrente que se está durmiendo para saber que alguien se está durmiendo, o poder interactuar en primera persona ante una pregunta verbal y no escrita. Pero bueno, ha sido un gusto. Ha funcionado la tecnología, gracias a Dios. No siempre es amigo de este tipo de transacciones tecnológicas. Bueno, en la Bastar de momento vamos funcionando, así que nada, chicos, os invitamos a la siguiente masterclass y gracias otra vez, Pep. Hasta pronto. Hasta Ora pronto. una gemma. Gracias.